Señores, gracias por continuar acá con nosotros en esta mañana. Más cerca de Germán que mío físicamente está nuestro invitado, así que Germán, paso contigo. Muchísimas gracias, Edith. Bueno, un honor para nosotros. Siempre es grato recibir aquí a Eddie Olivares. No necesita mucha presentación. Vicepresidente ejecutivo del Partido Revolucionario Dominicano, ha sido miembro de la Junta Central Electoral. Y yo creo que es uno de los hombres más diplomáticos que tiene el PRM. Buen día. Buen día, doctor. Buen día. Contento de estar con ustedes aquí. Muchísimo gusto. Consumatum est. Tenemos a la Junta prácticamente reelecta, la Junta Central Electoral, excepto uno de sus miembros, la doctora Patricia Lorenzo, pero todos fueron ratificados. Me gustaría escuchar su parecer, ya que usted conoce los entresijos de la Junta, toda la logística, todo de allí usted más que nadie conoce. Me lo dirá después que yo le brinde este cafecito que le ha traído a Kenia. ¿Qué le parece? Sí. Gracias, Kenia. Muchas gracias, Kenia. Bueno. Bueno, vamos a comenzar. Olivares, usted fue parte de la Junta Central Electoral. La Junta Central Electoral tiene unos pedidos que han formulado, por lo menos 2 pedidos que sepamos, creo que también hay un tercero, con respecto a la situación de la alcaldía de La Vega. La Vega ganó con amplísimo margen el Partido Revolucionario Moderno, pero posteriormente el gobierno decidió designar como ministro de Deportes al titular de esa dependencia, quedando así, obviamente, según la ley, era la vicealcaldesa, pero ella renunció. Dicen que presionada por su partido, que su partido la presionó, el suyo, el PRM. Esta señora ahora ha echado para atrás porque el PRM así parece que le ha propuesto y la mayor parte de los regidores en la sala capitular dejaron sin efecto la renuncia, pero todavía no se ha confirmado que efectivamente vaya a ocupar la alcaldía, que parece ser que es el paso que se busca. Hay un grupo de organizaciones que ha llevado ante la Junta Central Electoral una solicitud para que prevaleciera, eso antes de que se dejara sin efecto la renuncia, que esta señora ocupara ese puesto porque dice que se ejecutó violencia política. Y los partidos de oposición reunidos han dicho que es necesario hacer unas nuevas elecciones. Y entonces hay una parálisis. ¿Qué opina usted, que conoce de este tema, con todo lo que le estamos planteando? A propósito de la primera pregunta de Germán, la Junta Central Electoral, que tiene como su principal función la de organizar, administrar y fiscalizar las elecciones, y además una función muy importante, que es la de la administración del registro del Estado Civil, conjuntamente con la cédula de identidad electoral. Y ahí también hay otra que es la que tiene que ver también con la conducción del registro electoral, lo que le llaman el padrón electoral. Esas son las funciones primordiales. La del registro electoral va con el proceso electoral directamente, la cédula de identidad, que la deben usar todos los ciudadanos, y los menores de 16 años, no obligatoria en el caso de los menores de 16. Cuando la Junta monta unas elecciones sin ningún tipo de inconveniente, entonces ya sus miembros han tenido un éxito, y todo eso incide en la decisión de ratificarlo o de sustituirlo. Pienso que las elecciones sin trauma creo que fueron un factor importante en la decisión de los senadores. No voy a juzgar a profundidad porque no conozco bien cómo se manejó el mecanismo de depuración, de valoración por ejemplo, de las entrevistas y demás, pero pienso que eso debió prevalecer. El tema de La Vega, la verdad es que hay que felicitar al Partido de la Liberación Dominicana, Fuerza del Pueblo, porque de un acontecimiento local del municipio de La Vega,
ni siquiera de la provincia, del municipio de La Vega, lo convirtieron en un acontecimiento nacional. No me diga, doctor, escúcheme, pero fue el PRM que hizo ese tollo. Y le dieron el carácter de peligro para la institucionalidad y todo eso. Intervinieron gente para... Y la verdad es que no tenían ningún tema importante para tratar de mantener la vigencia en los medios, y entonces se atraparon el tema de La Vega y lo utilizaron. Sin embargo, hay que recordar que en las elecciones de febrero el Partido Revolucionario Moderno obtuvo una votación de un 77.5%. El tercer municipio más votado, el tercer alcalde más votado, sin duda que fue Kelvin Cruz. Ahora, doctor, es que usted está echándole la cuava al PLD. Quiero decir ahí que el PLD, Fuerza del Pueblo, tuvo un 11.48, me parece, y el PLD un 9%. Entre los dos obtuvieron un 21% aproximadamente. Pero que usted le han puesto el tema en bandeja de plata, doctor. Es para ir al... en bandeja de plata, mira, toma, mi cabeza, dale. Para ir entonces a la esencia de la pregunta. La renuncia de Kelvin Cruz, producto de que la vicealcaldesa, que es la sucesora legal, natural, sí, porque está establecido en la ley del Distrito Nacional y de los municipios, que la vicealcaldesa o vicealcalde es el sustituto del alcalde natural. Solamente tenía que juramentarse y ya estaba asumiendo la alcaldía. Ella renuncia y entonces hay que buscar un sustituto. Siempre, hasta la reforma del 2010, producto de que desde la Constitución del 66 estaba establecido que el mecanismo establecido en la Constitución, que el mecanismo para sustituir a un alcalde cuando el vicealcalde también ha renunciado o por alguna razón no está, es a través de una terna que debe remitirle el partido que postuló al alcalde, y de esa terna el presidente de la República debe escoger uno que sustituirá al alcalde. Eso estaba establecido en la Constitución hasta el 10. Ya en el 10 fue excluido de la Constitución ese texto, pero la ley 17607 remitió para estar en armonía con la Constitución de la República, remitió el mecanismo a la Constitución que ya estaba, y no era necesario ni siquiera que lo remitiera, pero entonces estableció en su texto que será el presidente quien sustituirá al alcalde de conformidad con el mecanismo establecido en la Constitución de la República. Pudo haber tomado el mecanismo establecido en la Constitución e incorporarlo al texto de la ley, que debió ser lo correcto. Sin embargo, en el 64, el artículo 64 de la ley 176, se mantiene que es el presidente de la República quien selecciona al sustituto del alcalde. En caso de que... Está vigente porque la Constitución de la República no deroga leyes. Uno de los principales teóricos italianos de la interpretación judicial así lo ha dicho, que la reforma constitucional se encuentra con normas vigentes
y que sencillamente las normas se adaptan a ella. Olivares, pero esto ocurre como la vicepresidencia. Pero la Constitución no deroga leyes. Olivares, perdóneme un segundo. En consecuencia, ese artículo se mantiene vigente. Discúlpeme un segundo. Se supone que si hay un vicealcalde o vicealcaldesa, a la salida del alcalde va la vicealcaldesa, ¿sí o no? Así es. Esta vicealcaldesa, eventualmente, y vamos a ir por parte, porque son varias facetas. Sí. Primero, ella renuncia. Era ella que le tocaba, pero ella renuncia. Y renuncia, ella misma dijo acá, bueno, el que ganó ese puesto fue el PRM, y yo entiendo que el PRM tiene que administrarlo. Posterior, y ahí fue que vino la denuncia de violencia política. Usted es del PRM. ¿Hubo algún tipo de coacción, de presión para que ella saliera? No, pero eso es ilógico. ¿Y quién fue el que interpuso o que ha hablado de violencia política? Varias entidades, incluyendo CIPAP, Foro Ciudadano, un grupo de entidades han ido con una moción ante la Junta Central Electoral diciendo que aquí se produjo violencia política, pero además después su partido, el de ella, llegó a decir que no había sido por gusto propio, sino por presiones. Bueno, lo que pasa es que ahora han dejado sin efecto su renuncia. Eso lo han hecho alcaldes que son del PRM. Como ya ella volvió, ¿podría estar habilitada nueva vez como vicealcaldesa y pasar de una vez a ser alcaldesa? Dejando a un lado el tema de violencia política, porque no tiene ningún fundamento. Tienen que procurar una interpretación correcta de lo que es la violencia política y además, si la hubo, tendría que ser probada. En ese sentido, de lo que se trata es de que la vicealcaldesa tiene derecho a retratarse de su renuncia, porque al final de cuentas no se ha materializado debido a que no ha sido escogido el sustituto del alcalde. Entonces iría ella ahora. Si el sustituto hubiese sido escogido, entonces sí, ella no podía retirar su renuncia porque ya había un sustituto, pero eso no ha ocurrido. Por lo tanto, ella tiene, en este caso, ha retirado su renuncia, ha mostrado, conforme a la comunicación que le remitió al Consejo de Regidores, su decisión de asumir la alcaldía, y eso es lo que ha ocurrido. El artículo 11, me parece, de la ley 17607 establece que el Consejo puede revisar sus propias resoluciones. En este caso es una potestad del mismo Consejo, pero que ni siquiera tenía que dictar una resolución al momento de acoger o no la renuncia de la vicealcaldesa. De modo que la renuncia, el hecho de ella retirarla y reasumir su condición de vicealcaldesa y por lo tanto su vocación de sucesora natural del alcalde, creo que esa es una solución. Es un hecho. Yo había planteado siempre que el presidente de la República, de una terna remitida por el partido que postuló a la vicealcaldesa, al alcalde, de esa terna seleccionaba al sustituto y eso estaba conforme con la ley, estaba el precedente de la Constitución anterior y el hecho de que la ley 17607 manda a que sea el presidente. Pero ante el hecho de que la vicealcaldesa retiró su renuncia, no se había escogido el sustituto, el Consejo entonces revisó su decisión en cuanto a la carta y por lo tanto ella puede perfectamente asumir la alcaldía. El que esté en desacuerdo, señores, porque la democracia funciona así, donde existe un Estado de Derecho, el que no esté de acuerdo que vaya al Tribunal Constitucional y allí y no hay problema, porque no hay por qué preocuparse por eso.
Si el Tribunal Constitucional decide lo contrario, entonces hay que respetar la disposición del Tribunal Constitucional, pero cada cual tiene su interpretación de la Constitución y las leyes. En el caso de los partidos, son interpretaciones políticas en función de sacarle rédito político en un municipio en el que los dos partidos de oposición juntos y todos sus aliados obtuvieron apenas un 20%. Entonces necesitan empezar tempranito a trabajar para tratar de recuperar un espacio mínimo, o sea, doctor, en el doctor municipio Olivares, de La no, Vega. no tiene asidero legal el planteamiento de la Fuerza del Pueblo y del PLD de que se hagan elecciones nuevamente. No tienen... No, pero ese es absoluto. Yo no sé cómo se ha planteado eso, porque la Constitución de la República establece cuáles son las atribuciones en ese sentido de la Junta Central Electoral, pero la ley orgánica del régimen electoral, la 2023, establece en cuáles casos la Junta Central Electoral puede convocar elecciones. Uno, que está en la Constitución de la República, vamos a colocarlo en el orden, en la Constitución, es el de la convocatoria para doble vuelta. Cuando los candidatos ninguno tienen más del 50%, del 50 más 1, en el caso presidencial le corresponde convocar. Ese es el único caso establecido en la Constitución. En la ley 2023 se establece que cuando se produce una impugnación en unas elecciones, pero tiene que ser dentro del contexto de la celebración de las elecciones. Al producirse una impugnación, y si esa impugnación ha sido acogida por la Junta Electoral local, la municipal, entonces el afectado tiene el derecho de recurrir al Tribunal Superior Electoral. Si el Tribunal Superior Electoral la ratifica, entonces la Junta está obligada a convocar unas elecciones complementarias, pero esas elecciones complementarias son en ese colegio o en los colegios, si son en todos los colegios, pero esa impugnación debe hacerse el día de las elecciones. Entonces, en todos los colegios o en los colegios que sean, si esa impugnación cambia los resultados, fíjese lo que implica convocar a unas elecciones complementarias. Solo si los resultados en ese o en los colegios donde haya sido impugnada cambian los resultados, entonces se convoca elecciones. En ese caso la Junta está obligada a convocar elecciones. Pero más nada, las elecciones municipales de La Vega se celebraron en febrero y la próxima están establecidas en la Constitución de la República para febrero del 2028. El Partido de la Liberación Dominicana y Fuerza del Pueblo tienen que prepararse para el 2028, porque antes no habrá elecciones, eso no tiene sentido. Y el otro detalle es que de cualquier manera el sustituto sería un PRMista, porque en todos los casos, por ejemplo, voy a poner el ejemplo del presidente de la República, a nivel presidencial. Si el presidente de la República por cualquier razón ya no ocupa la presidencia, entra el vicepresidente, que es el sucesor natural. Es un cargo que existe para eso. La función de un vicepresidente es sustituir al presidente, ya sea provisionalmente o de manera definitiva. Cuando no está el vicepresidente tampoco, entonces en el orden sucesoral entra el presidente de la Suprema Corte de Justicia. A falta del presidente de la Suprema, o mejor dicho, el presidente de la Suprema Corte de Justicia lo asume hasta que la Asamblea Nacional se reúne extraordinariamente y de una propuesta del partido que postuló al presidente, entonces selecciona al sustituto del presidente. En el caso de los senadores, es una terna que envía el partido que postuló al senador y el Senado entonces selecciona de esa terna. Y en el caso de los diputados es igual, siempre será propuesto por el partido que lo postuló, porque el cargo es un cargo
quien lo encabeza y del partido que lo postula. Doctor, o sea que nunca será de otro partido que no sea del PRM. Sí, siempre es un gusto hablar con usted por la forma llana en que habla, la forma precisa, apoyado en las leyes. Pero se nos acaba el tiempo. Finalmente, de mi parte, quiere decir entonces que el Amparo Custodio podrá asumir como alcaldesa de La Vega con el respaldo de la dirigencia del PRM local, porque es que sería ingobernable el municipio. 12 de 17 regidores tiene el PRM, y si ese grupo de gente y los líderes locales le hacen la vida imposible, por eso pienso yo, sin llegar a la violencia política, quizá por eso fue que no pudo. Amparo Custodio fue... Una aliada de Kelvin toda la vida. Fue regidora. 2 veces. Fue suplente de Kelvin, porque Kelvin procuró que ella fuera suplente. Exacto. O sea, que no hay no problema. fue que aquí se le requirió a Kelvin que la pusiera ella, fue que era la dupla ganadora. Kelvin decidió que fuera ella. Ya, okay. Entonces, Kelvin y ella no tienen ningún problema, ni el partido tampoco. Ah, bueno. De modo que eso no es así. Ella es una persona muy relacionada con el partido, muy relacionada. Sí. Es decir, que ahí no hay tampoco ningún inconveniente. No tiene que renunciar a su frente No, amplio. y el presidente del consejo remite, el presidente del consejo que tiene que remitirlo. Y punto. Y punto. Bueno, consumatum es, ahí está dicho, sí, de manera precisa y en base a los textos legales. Sí. Muchísimas gracias al doctor Eddie Olivares. Nosotros siempre tenemos esta grata conversación dentro y fuera, ¿verdad? Al aire y fuera del aire con el doctor Olivares. Gracias a ustedes también. Vamos a una breve pausa y retornamos con más contenido del día.